¿Qué día es hoy? Hoy es 23 de febrero. 23 de febrero. Bueno, se sabe, ya es el cumpleaños de Mirta Legrand. Casi 100, ¿sí? 99, casi 100. Casi 100, claro, cachichien. De los cuales, digo, buena parte de esos 100 años, la vida argentina estuvo surcada. Sí, claro. En el espectáculo por Mirta Legrand. Poner no 100 porque, bueno, habrá empezado, ya me lo vas a decir, muy jovencita en el cine. ¿Qué es eso? 85 años. Sí, seguro. Del espectáculo de Mirta Legrand. Y Yamila Machuca laburó todo, no laburó 100 años, pero sí todo el fin de semana para contarnos lo siguiente. Vamos a hacer la línea de tiempo en la vida de Mirta Legrand, que hoy, la diva de los almuerzos, cumple 99 años. Y nos remontamos a los 10 años de edad, la década del 30, 10 años de edad de Mirta Legrand. Nació el 23 de febrero del año 1927 en Villa Cañas, Santa Fe, como Rosa María Juana Martínez. A los 10 años se instala en Buenos Aires junto a su hermana gemela, la actriz Silvia Legrand. En paralelo, ¿qué ocurría en Argentina, en el mundo? Esa década es conocida como la década infame. Se produjo el primer golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930. Se consolida la edad de oro del tango de Carlos Gardel como figura máxima antes de su muerte en el año 1935. También esa década fue la Gran Depresión, el colapso económico global tras el crack de Wall Street de 1929 y por último la Guerra Civil Española y antesala de la Segunda Guerra Mundial. Si nos vamos a la década del 40, ya a los 20 años de Mirta Legrand, la consagran como figura central del cine argentino. Protagoniza éxitos como Hay que educar a Nini, Novios para las muchachas, Los martes orquídeas, Claro de luna, entre otras, y se convierte en la novia de América. En 1946 se casa con el director Daniel Tiner y tienen 2 hijos, Marcela y Daniel. En paralelo, ¿qué ocurre en Argentina y en el mundo? En 1946, Perón presidente. En el 49, reforma constitucional e implementación de aguinaldo, vacaciones pagadas, convenios colectivos y tribunales de trabajo. En el 47, voto femenino y la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a la década del 50, ya a los 30 años de Mirta, continúa filmando Esposa Último Modelo, La Mujer de las Camelias, Deshonra, La cigarra no es un bicho, pero el cine empieza a perder fuerza frente a la televisión y su carrera entra en transición. En paralelo, la segunda presidencia de Perón, con el 63,62% de los votos, muere Eva Perón. Coronación de Isabel II en el Reino Unido en el año 1952, Guerra Fría, punto álgido con la Guerra de Corea 1950-1953. En el 55, aviones militares bombardearon la Plaza de Mayo. Golpe de Estado, la Revolución Libertadora derrocó a Perón y en el año 1958 Arturo Frondizi asume la presidencia. Por último, Elvis Presley populariza el rock and roll a mediados de década. Y en la década del 60, a los 40 años de Mirta Legrand, 68 debuta en Canal 9 con Almorzando con las Estrellas, marcando un estilo único de conversar mientras se almorzaba en vivo. Lo que iba a ser un ciclo temporal se convierte en leyenda, con invitados del espectáculo, la política, la cultura. Desde ese momento, su casa será el estudio y la mesa. En paralelo, golpe de Frondizi en el año 1962, presidencia de Ilia 1963 al 66 y el golpe de la Revolución Argentina con Onganía, que prohibió partidos políticos. El Cordobazo en el año 1969, nacimiento del rock argentino, Sandro, Los Gatos, el Club del Clan, llegada del hombre a la luna en el año 1969, auge de los Beatles, escalada de la guerra en Vietnam. Pasamos a la década del 70, Mirta cumple 50 años, continúa al aire durante la dictadura militar, la censura del año 1974 durante el gobierno de Isabel Perón, el programa fue levantado, un hecho doloroso en su carrera, y su figura queda atravesada por debates políticos que la acompañarán por décadas. En paralelo, fallece Juan Domingo Perón. Golpe de Estado cívico-militar el 24 de marzo de 1976. El Rodrigazo, una crisis económica profunda con devaluación e inflación masiva. Implementación de un modelo neoliberal por Martínez de Hoz.
Plan Cóndor, fin de la Guerra de Vietnam, elección de Juan Pablo II y en el año 1978, Argentina campeón del mundo por primera vez. En la década de los 80, a los 60 años de Mirta, con el regreso de la democracia, su programa toma un tono más político. Entrevista a figuras claves como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, se consolida como entrevistadora incisiva, empieza a instalar frases filosas y momentos incómodos que se vuelven virales antes de que existieran las redes sociales. En paralelo, fin de la dictadura cívico-militar argentina, guerra de Malvinas, juicio a las juntas, levantamiento de cara pintadas, consolidación de madres y abuelas de Plaza de Mayo, sanción de la ley de divorcios. Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Soda Stereo marcaron la identidad de la época. En el año 1986, Argentina campeón del mundo por segunda vez, asesinato de John Lennon en Nueva York, desastre nuclear de Chernobyl, caída del muro de Berlín simbolizando el fin de la Guerra Fría y la aparición de la primera PC. Y llegamos a la década de los 90, los 70 años de Mirta. En el año 1994 fallece su esposo Daniel Tiner. Sin embargo, decide continuar trabajando. Comienza a hablarse del récord mundial por permanencia al aire en el mismo ciclo. En el año 95 entrevista a Cris Miró, que destacó por la estoicidad y la elegancia ante las preguntas incómodas de la época sobre identidad de género, fuertes cruces sobre temáticas LGBT. Fue una de las primeras veces que una figura trans ocupó un lugar destacado en la mesa principal de la televisión argentina. En el año 1999, a los 51 años, fallece su hijo Daniel Tiner a causa de un cáncer de páncreas. En paralelo, la presidencia de Carlos Menem, del 89 al 99, atentado a la AMIA, disolución de la Unión Soviética y fin de la Guerra Fría, expansión de Internet y muere Freddie Mercury, Kurt Cobain, la princesa Diana y la madre Teresa de Calcuta. Y llegan los 2000, ya Mirta con 80 años, se reinventa, surgen escándalos televisivos, cruces con figuras del espectáculo, declaraciones que generan titulares. Fernando Peña saca un arma de juguete y la apunta de frente paralizando la mesa en un momento tenso. Entrevista a presidentes como Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri. También comparte mesa con figuras internacionales, Luis Miguel, Susana Jiménez, Palito Ortega. En paralelo, Corralito, 5 presidentes en 11 días, tragedia de Cromañón, atentados terroristas a las Torres Gemelas, epidemia de la gripe A y Vladimir Putin asume por primera vez la presidencia de Rusia. Y finalmente llegamos a los 90 años, década del 2000 y pasamos al 2026, a la actualidad. En 2012 vuelve a actuar protagonizando La Dueña, supera problemas de salud, la pandemia y continúa con La Noche de Mirta y Almorzando con Mirta Legrand. Se convierte oficialmente en la conductora con más años al aire en el mundo. Recibe múltiples Martín Fierro por su trayectoria y suma más de 80 años de carrera artística con más de 3.000 invitados a lo largo de su historia. Esta es y es la vida de Mirta Legrand con 99 años y explicamos brevemente en la mañana de la 990 por qué Mirta ya es una leyenda.